En la vida jamás fui creyente en deidades ni en santos, vírgenes mucho menos. La verdad es que nunca me gustó ir a la iglesia, aunque había crecido en un hogar católico. Para mí esas cosas eran aburridas. Yo sentía que la gente era ridícula. Cada vez que le rezaba a una figura de yeso, a un Cristo, a un santo, a lo que fuera. Pero con el tiempo, la vida me iba a poner una prueba muy grande para saber si realmente existía fe dentro de mí. Mi hermano Julián, en cambio, él sí. Él cada martes en su negocio le prendía su veladora a la Santa Muerte, le cambiaba las flores y hasta le ponía cigarros y tequila, como si de verdad ésta fuera a consumir todo lo que le ponía. Además de esto, cada mes le hacían plegarias, le daban gracias y no sé qué tantas cosas más. Yo trabajaba con Julián en su negocio. Él con mucho esfuerzo había iniciado una ferretería. Aquella era pequeña pero muy aclientada. Mi hermano era el dueño único y evidentemente yo era su empleado. Aunque eso sí, él siempre me trató bien como hermano y en el negocio fue muy justo. Aquella ferretería iba funcionando muy bien. La gente le tenía mucha estima a mi hermano Julián. Le compraban grandes cosas y había quienes le decían que su éxito era gracias a la Santa Muerte, la cual tenía ahí en una esquinita del mostrador, ahí en un punto discreto, pues mi hermano también sabía que mucha gente se escamaba al saber de que él adoraba a la Santa Muerte. No toda la gente conocía su fe, y en lugar de adorarla podrían tenerle miedo. Me daba gusto que mi hermano estuviera teniendo éxito, a tal grado que pronto abriría otro negocio, una tienda de ropa, al cual me mandaría para que yo atendiera la parte del almacén, y en el mostrador y en la caja estaría otra empleada, pero esta no sería cualquier mujer, sino su novia, Yadira. Aquella era una mujer realmente hermosa, de esas rubias despampanantes que uno puede verlas y jamás olvidarlas. Mi hermano estaba muy enamorado de ella y se sabía que ya hasta estaban planeando casarse. Ella siempre andaba bien vestida, muy perfumada, con esa sonrisa que desarmaba hasta el más fuerte, hasta el más valiente. Yo nunca la miré con malos ojos, aunque eso sí, debo decir que yo era todo un Don Juan. Mujer que yo veía trataba de conquistarla. Me gustaba salir los fines de semana a emborracharme, a bailar, a ligarme una que otra para tener aventuras. Sin embargo, en ese tiempo, yo estaba tratando de sentar cabeza. Estaba buscando cambiar, empezar también mi propio camino. Sin embargo, es bien sabido que el diablo siempre sabe cómo poner la tentación enfrente. Es bien cabrón el desgraciado. De esta forma empecé a trabajar del lado de Yadira, aunque al principio no nos hablábamos mucho. Poco a poco fuimos entablando una amistad. La verdad es que a mí se me iban los ojos con sus escotes, con los pantalones bien apretaditos que se ponía, esos tacones que le daban una figura realmente impresionante. Y honestamente, eso empezó a despertar un deseo en mí, uno que yo no sabía cómo esconder. Mis instintos me hacían sentir débil, y sin importarme que esa mujer fuera la novia de mi hermano, yo empezaba a desearla, anhelaba tenerla en mis brazos, aunque sea nomás para probarla una o dos veces. Yo no quería enamorarme, solo quería probar de ese manjar. Y es que pasábamos mucho tiempo a solas. A veces, cuando ella no se daba cuenta, yo la espiaba, la observaba. Era impresionante cómo ella, utilizando su belleza como arma, atraía clientes y las ventas empezaron a dispararse. Realmente estaba sorprendido. También, como era de esperarse en ese otro negocio, mi hermano puso un pequeño altar a la Santa Muerte, pero ese lo puso en la parte de atrás, ahí en la bodega donde yo estaba. Honestamente, cada que yo pasaba y la veía, no sentía nada. Se me hacía raro que mi hermano tuviera esas creencias, porque él le agradecía todos sus logros. Decía que la santita se los había cumplido y que por siempre la iba a venerar. Y entonces fue cuando decidí probar suerte, pedirle un deseo a la santa, nomás para tantearla, a ver si es cierto que era muy poderosa. Un día, sabiendo que Yadira estaba un poco ocupada, sin que me viera,
fue que me acerqué al altar de la Santa Muerte, me arrodillé ante esta y empecé a pedirle: ay, mi santita, tú sabes que vengo honestamente a pedirte esto, pero la verdad es que quiero saber que si existes de verdad, me lo demuestres. Hazme un favorcito, no sé si esté bien o mal, pero pues es que mira, me gusta la mujer de mi hermano, Yadira, esa que a veces viene y te pone flores, pero no me gusta para enamorarme ni ella de mí. La verdad solo quiero algunas aventuras, hacerle a mía unas cuantas veces y ya, que ahí quede la cosa. Y mira, te voy a poner esta ofrendita y te aseguro que si me cumples esto, yo me voy a convertir en tu fiel devoto, te voy a dar mi fe y en mi casa siempre tendrás tu altarcito. Nomás hazme el favor, échame la mano para quitarme las ganas. No sé si fue coincidencia o qué pasó, pero en ese instante se fue la luz. Tronó un transformador justo afuera del negocio. Aquello me dio miedo. Lo percibí como si se tratara de una señal, en el cual la Santa Muerte me daba a entender que había sido escuchado, que se estaba moviendo la energía y que mi deseo sería cumplido. Con esto día con día yo me acercaba, le prendía su velita y le rezaba un poco. Mi hermano hoy tenía unas tarjetas de oración, las cuales yo repetía una y otra vez, y a veces me ponía a platicar con la Santa Muerte. Y crean o no en esto, pero aquella chica de pronto empezó a acercarse a mí. Empezábamos a tener pláticas más constantes, y como yo tenía buen sentido del humor, me gustaba hacerla reír. A veces casi se me ahogaba de las carcajadas, y con eso siento que me la fui ganando. Aquella chica ya estaba empezando a caer, y lo supe porque cuando una vez mi hermano fue a checar un pequeño inventario, me di cuenta que la actitud de Yadira hacia mí cambiaba por completo. Ella se volvía fría y distante, y eso ocurría cada vez que mi hermano iba a checar cómo íbamos. En ese momento supe que ella estaba ocultando un sentimiento hacia mí. Ya después noté que ella se empezaba a volver fría con mi hermano, más distante. A veces empezaban a discutir. En cambio conmigo era todo lo contrario. Eran risas y risas, juegos. Ella me empezaba a confesar cosas íntimas de su vida, cosas que le dolían en el corazón, cosas que seguramente solo se le contaban a alguien de suma confianza, y por ello es que sabía que el juego ya estaba de mi lado, que la santita me estaba cumpliendo el favor. Para una temporada en la que no teníamos muchos clientes, recuerdo que yo andaba acomodando unas cajas en la parte de atrás, y en eso, sin querer, se me derramó en la camiseta un refresco que tenía ahí junto a las tortas que me iba a cenar, y me manché todo. De inmediato, para no mojarme, me quité la camiseta, y como ahí cerquita tenía una sudadera, pensaba ponérmela, pero en eso fue que entró Yadira al almacén y me vio casi desnudo. Y como yo estaba fornido porque hacía ejercicio y cargaba las cajas de la mercancía, ella de inmediato se quedó mirándome, muda. Seguramente estaba sorprendida de mi físico. Y es que mi hermano no estaba como yo. Él tenía un ligero sobrepeso. Él no se cuidaba tanto. Estoy seguro que él había enamorado a Yadira con su dinero, no tanto por el físico. Por eso me imaginé que hacía tiempo que Yadira no probaba un buen cuerpo como el mío. Así que, al verla ahí toda sonrojada, al darse la media vuelta e irse, supe que ya era momento para dar el paso final. Para mí ese arroz ya estaba bien cocido. El destino pondría el momento preciso. Fue en una ocasión que teníamos algunos clientes. Yo estaba entrando y saliendo de la bodega, llevando mercancía, muestras. Había momentos en que Yadira también entraba directo a la bodega para buscar cosas, y fue en una de esas que sin querer, justamente a la vuelta del pasillo, ella iba entrando y yo saliendo, y por la prisa, nuestros cuerpos chocaron de frente y terminamos dándonos un beso involuntario. Mi reacción inmediata e instintiva fue tomarla de la cintura. Empecé a reírme y ella se quedó muy sonrojada, sin palabras, estaba muda. Por un momento nos quedamos ahí, paralizados.
De inmediato ella se metió a la bodega, empezó a buscar lo que necesitaba, pero yo ya no podía detenerme. En ese instante, al ver que ella no reaccionó mal, me le acerqué por detrás y la abracé, le besé el cuello y le dije que me gustaba mucho. Yo sé que no está bien esto, Yadira, que tú amas a mi hermano, pero la verdad es que yo te veo y siento mucho deseo. No quisiera romper lo que ustedes tienen, pero la verdad es que te veo y siento muchas ganas de tenerte para mí, aunque sea una sola vez. Yo sé que te gusto, porque lo veo en tus ojos. Por favor, ya no me lo niegues, porque mejor no nos damos un gusto, una que otra vez, y después nos olvidamos de todo esto. ¿Qué dices? Yadira suspiró, me tomó de las manos, se dio la media vuelta, con sus manos me acarició la cara y después me dio un beso. De inmediato la abracé, no importaba que los clientes nos estuvieran esperando. Aquel fue un beso muy apasionado. Ambos no sabíamos cómo reaccionar. Aquello fue tan repentino, y fue ahí que comprobé que la santa sí tenía poder, que me había demostrado qué tan poderosa era. Y aunque mi deseo había sido algo malo, de verdad que me emocionaba, lo estaba disfrutando. Aquel día a la hora de la comida decidimos bajar la cortina del local. Sin embargo, de lo que llevábamos para comer, no probamos bocado. El menú era otro, besos, caricias y mucha pasión. Fue justo atrás en la bodega. Acomodé el cuerpo de Yadira sobre unas cajas y ahí fue que hicimos el amor. De una forma muy pero muy intensa. Había mucha adrenalina y sobre todo mucho pecado. Ahí comprendí por qué mi hermano jamás iba a dejar a esa mujer, porque pretendía casarse con ella, hacerla su esposa. Yadira poseía una belleza digna de ser probada por los dioses. Era toda una diosa bajada a la tierra, encarnada en una humana, la cual estaba recibiendo mi amor, mis caricias y mi deseo. Aquello fue un momento discreto que ambos disfrutamos y que prometimos callar en secreto. Sin embargo, aquello no sería la única vez que ocurrió, porque ya después empezamos a hacerlo una y otra vez, en los tiempos muertos, y siempre ahí mismo en la bodega. Era el único espacio donde podíamos cometer pecado, sin que pudiéramos ser descubiertos. Seguro que mi hermano ni se daba cuenta. Él no se imaginaba lo que estaba pasando entre Yadira y yo, pero lo que sí es que Yadira empezó a poner más distancia con mi hermano. Se volvió aún más fría y más grosera, y empezaron a pelear más y más. Mi hermano me preguntaba que si yo sabía qué le pasaba. En una plática que tuvimos, mi hermano Julián incluso me dijo que tenía miedo de que Yadira lo estuviera engañando, de que ya estuviera viendo a alguien más, pero hasta ahí quedó la cosa. Yo le dije que no desconfiara, que Yadira era una buena mujer, que se veía que lo quería, pero que simplemente a lo mejor era una mala racha, de esas que le toca vivir a cualquier pareja. Le pedí que se relajara, que se tomaran unos días fuera y que ya después tomaran decisiones y siguieran disfrutando de su relación. Pero mi hermano siempre fue un hombre muy inteligente. Él siempre llevaba 1, 2 o 3 pasos adelante que las demás personas. Le sabía bien a su juego, al juego de la vida. Y por eso es que se venía algo que yo jamás me imaginé. Como a la tienda de ropa también le estaba yendo muy bien. Al par de meses le hizo una pequeña remodelación. Nos dio un día de descanso tanto a Yadira como a mí. Me cayó muy bien aquello, porque ya de trabajar diario casi sin descanso, me sentía realmente agotado. Necesitaba tomar un poco de descanso, un aire fresco. Cuando por fin quedaron las remodelaciones, tanto Yadira como yo regresamos y notamos el cambio. Nos dimos cuenta que la tienda estaba evolucionando bien y que el éxito de mi hermano iba en aumento. A ese paso pronto sería un gran empresario y sabíamos que el dinero iba a llegarle en grandes cantidades. Para ese momento yo platiqué con Yadira. Le dije que a lo mejor ya era momento de empezar a bajarle, de empezar a poner distancia, pero ella me decía que yo le gustaba mucho, que aunque ella amaba a mi hermano, a ella le encantaba cómo yo se lo hacía, cómo la hacía sentir. Ella decía sentir pesar de no haberme conocido antes, porque aunque yo era un muerto de hambre,
Decía ella que no le importaba, que así me hubiera querido. Yo sabía que estaba enloquecida solo por lo que le pedía a la Santa Muerte. Aquello se trataba de un embrujo, porque en realidad no hay mujer que busque a uno por pobretón. Por muy bien que le haga uno el trabajo en la cama a una mujer, ellas siempre van a buscar a uno que tenga plata, sin importar que tengan que sacrificar el placer o que tengan que amargarse la vida con un hombre al que no quieren. A ellas les importa más el estatus que lo demás, les importan más las comodidades. Por eso es que fui nuevamente con la Santa Muerte. Le dije que ya estaba bueno, que ya no quería más ese juego, que me ayudara a terminarlo, que necesitaba olvidarme de todo ese tema. Le puse otras ofrendas y empecé a rezarle. Así fue uno día tras otro, pero en eso un día, la verdad es que yo tenía muchas ganas de darle un beso a Yadira, el último y nos vamos, como bien dicen. Así que ese día me le acerqué, la tomé de la cintura, le di un beso y le hice la propuesta de que ya nada más la última vez, el de la despedida, y ya nos íbamos a olvidar de todo aquello. Yadira me dijo que estaba de acuerdo, pero me hizo prometerle que aquello jamás sería revelado, que sería un secreto entre nosotros, y yo evidentemente, como todo hombre, se lo prometí. No iba a quemarme con aquel tema, mucho menos sabiendo que se trataba de la mujer de mi hermano, porque aquello de salir a la luz iba a traer graves consecuencias. Con esto dicho y hecho, nos fuimos nuevamente a la bodega después de haber cerrado la cortina a la hora de la comida. Y ahí mismo, como era costumbre, sobre unas de las cajas, nos acomodamos y empezamos a besarnos. Empezó el juego de las caricias y después todo lo demás. Para haber sido la última vez sentí que ya no lo disfruté tanto, como que el juego y la adrenalina ya se estaban apagando. Con eso reconocí que era buen momento para terminar aquel jueguito sucio y dejar todo atrás, pero jamás me imaginé que esa tarde marcaría todo para siempre, que aquello representaría el fin de muchas cosas, no solo de esa aventura, sino también de un lazo de sangre que estaba a punto de romperse. Habrán pasado como 2 horas después de aquel último encuentro, cuando en eso llegó mi hermano en la camioneta. Se estacionó muy fuerte. De inmediato me di cuenta que estaba muy molesto. Yo lo conocía muy bien. Rápido se bajó de la camioneta. Yo estaba llevando unas cajas a la parte de atrás, cuando en eso, él bajó la cortina y me dijo que necesitaba hablar conmigo, también con Yadira. Ni siquiera pronunció una palabra cuando de inmediato me puso un puñetazo. Yadira corrió para calmarlo preguntándole qué pasaba, pero en eso mi hermano habló. «Eres un hijo de la chingada, Guillermo. ¿Cómo te atreviste a meterte con mi novia, con mi prometida? Y tú, Yadira, no eres más que una maldita piruja. Mira nomás. Yo que ya te había prometido el cielo y las estrellas, una vida y una familia, y cómo me pagas. Pero me alegra que esto haya ocurrido, porque me hubiera arrepentido de haberme casado contigo. No eres más que una maldita arrastrada e interesada. Ya no quiero volver a verte más. Me das asco. Y tú, Guillermo, párate, cabrón. Vamos a darnos en la madre. Te traigo un chingo de coraje. Porque esta cabrona, como quiera, no es de mi sangre. No me duele tanto como lo que tú me has hecho. Todavía que te tendí la mano, que te di trabajo cuando andabas de pinche muerto de hambre. Y mira nomás con qué me sales. De verdad que tú no cambias. Pero órale, párate. Vamos a ver si es cierto que muy pinche hombrecito. A mi hermano Julián se le había metido el diablo. Le pedí que por favor se calmara, que no era necesario pelear. Le dije que reconocía mi error y que estaba arrepentido. Le aseguré que si él quería ya jamás lo volvería a buscar, que le entregaría su trabajo, que me alejaría, pero que por favor no lleváramos esto a los golpes. Yadira estaba llorando como loca. Era lo único que sabía hacer para resolver los problemas. Ella trataba de decirle a mi hermano que todo era un error, que era un malentendido, que entre nosotros no había nada. Pero mi hermano nos hizo saber que él había puesto una cámara oculta el día que hizo las remodelaciones. Nos dijo que ya sospechaba de nosotros y por eso tenía que asegurarse de todo. Él no tuvo que enseñarnos los videos, pero era evidente que me había agarrado con las manos en la masa.
en la mera masa de su novia. Y en eso nomás vi cómo mi hermano la agarró del cabello, se la llevó casi arrastrando hasta fuera del negocio, levantó la cortina y de una patada la botó, como si se tratara de un perro callejero. Yo me metí a la bodega por mis cosas, iba con la cabeza agachada, mientras mi hermano me miraba y sin decir nada, esperando a que yo me largara, que nunca más volviera. Mientras estaba ahí en la bodega, recuerdo también que me despedí de la Santa Muerte. Le dije que yo quería que se terminara todo aquello, pero no de la manera tan abrupta en que ocurrió. Yo sabía que la santita me había tendido aquello, por andar de morboso, por traicionero. Ella estaba más del lado de mi hermano que mío, y sabía perfectamente que estaba pagando ese precio. Antes de partir le pedí un último favor. Le pedí que siguiera ayudando a mi hermano, que él se lo merecía todo. Él se estaba esforzando y él no tenía por qué sufrir esas cosas, esas traiciones. Le pedí que lo rodeara de gente leal, gente buena, gente que le alimentara el alma y lo llevara mucho más alto. Le dije que a cambio de eso, a mí me llevara a la miseria, a la pobreza y al sufrimiento, con tal de que mi hermano estuviera bien. Aquella tarde fue la última vez que lo vi. A partir de ahí ya no volví a ver más a Julián. Me distancié. Sabía que yo no era digno de su sangre. Cuando mis padres y mis hermanos se enteraron de aquello, ellos también dejaron de hablarme. No podían creer lo que había ocurrido. Y la verdad es que lo lamento, porque por una aventura, por un mal deseo que le pedí a la Santa Muerte, lo perdí todo. Hasta el día de hoy me encuentro solo. Ya pasaron varios años. Y les cuento que me cuesta trabajo encontrar trabajo. En la actualidad padezco de enfermedad y prácticamente vivo en una casa hecha de láminas. A veces tengo para comer y a veces no. A veces salgo a pedir limosna. El cuerpo no me da fuerzas para trabajar. Y aparte ya con la edad de ningún lado dan trabajo. La verdad es que estoy viviendo un infierno, uno que me merezco. Honestamente no debía haber hecho eso. No debía haber hecho caso a mis instintos, debía haber pensado mejor las cosas, pero en fin, ya nada se puede remediar. De Yadira sé que también anduvo muy mal. Hasta la fecha no sé de su paradero, solamente supe que nunca se casó, no hubo hombre que la tratara en serio, nomás la querían para un rato y ya, para divertirse, para disfrutar de su cuerpo, porque otra cosa mejor no tenía para ofrecer. Ese fue su castigo. Pero realmente la culpa es mía. Yo la hice que se enamorara de mí, que me deseara, cuando le pedí ese deseo a la Santa Muerte. Sé que también la condené, pero también cabe la posibilidad de que ella ya fuera así. Pero eso yo no lo puedo saber. Al final nosotros terminamos mal, y mi hermano no. Él en la actualidad ya tiene más negocios, tiene mucho dinero. Sé que la santita escuchó mi última plegaria, y no me arrepiento de eso. Mi hermano Julián se lo merece todo, y sé que seguirá siendo así por el resto de su vida, porque al final el que actúa con fe y el que le pone corazón y alma a su trabajo, a todo lo que hace, con esa buena energía Dios siempre le recompensará, con dinero, con buenas personas. En la actualidad Julián ya está casado y tiene una familia, lleva una vida perfecta. Él seguramente sigue siendo también creyente de la Santa Muerte, quien lo sigue protegiendo, lo sigue guiando y lo sigue llenando de muchas bendiciones. Bendiciones que a mí me serán negadas, porque la verdad no he sido más que una mala persona, un mal hombre que jugó con fuego al haber pedido ese deseo a la Santa Muerte.